Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, Quiromasaje El Manchego. Bueno, como en el vídeo que hice sobre Desarrolla tu cerebro de Joe Dispenza recibí bastante like muy rápido, veo que hay cierto interés sobre este tema. Así que hoy vamos a ver el segundo capítulo. No sé si haré uno o dos vídeos, pero bueno, no te lo pierdas si quieres saber más sobre tu cerebro y sobre este tema tan interesante. Venga, vamos a ver el vídeo. Vamos con otro capítulo de Desarrolla tu cerebro de Joe Dispenza. Hoy vamos a hablar del capítulo número 2. Bueno, es un capítulo interesante que se titula A lomos de un gigante y voy a ir tratando de resumir un poco todo. Entonces, no sé si habréis escuchado la frase de la mente sobre la materia, ¿no? Es algo que hoy en día se escucha mucho sobre la física cuántica, del poder que tiene la mente, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente es así, lo que pasa es que o no nos ponemos o no nos dejan, entre otras cosas, llegar a desarrollar nuestra mente, que nuestra mente, ya lo explicaré más adelante, no es ni más ni menos que el fruto del cerebro. Sin cerebro no hay mente. La mente está creada por un cerebro vivo y activo. Lo explicaré más adelante. Bueno, voy a poner el ejemplo que pone Joe Dispenza en el libro, pero lo voy a hacer conmigo mismo. Pues él habla de un niño que le da miedo el tirarse al agua y al final se arma de valor y se tira. Bueno, yo voy a contar mi propia historia. Hace muchos años, yo tendría, no sé, 15 o por ahí, 14, 15 años, cuando abrieron la piscina municipal en mi pueblo, en La Roda, en Albacete. Bueno, como os imagináis, yo no sabía nadar, puesto que yo en aquella época no había ni ido a la playa, ni conocía piscinas, ni nada por el estilo. Si acaso me habría bañado en una de estas típicas de plástico que no te cubrían apenas y ya está. Pero lo que es nadar, yo no sabía nadar. Entonces la piscina que abrieron tenía una parte donde no cubría, pero otra que eran 4 metros de profundidad. Mucha agua para mí. Entonces, bueno, pues yo empecé a ir a la piscina en el primer verano que la abrieron y, por supuesto, primeramente me metía por donde no cubría, pero había gente que sabía nadar, de mi edad, otros más grandes, y se dedicaban un poco a, cuando nos descuidábamos, nos tiraban a la parte de los 4 metros, ¿no? Imaginaros la primera vez que a mí me hacen eso, por supuesto yo me iba a ahogar. Tragué mucha agua, conseguí salir y la gente, los que me tiraron, por supuesto se reían de mí. Entonces eso te marca y te dicen no voy a pasar más por aquí, pero bueno, estás en una edad en la que se te olvida rápido porque vuelves otra vez a correr, vuelves a jugar y de nuevo te vuelven a tirar, ¿no? Sales como puedes y te quedas un poquito avergonzado siempre, puesto que nadie te apoya, nadie te dice te voy a enseñar, sino que se ríen de ti. Bueno, llega un momento que a la primera te lo hacen, a la segunda, incluso a la tercera, pero llega un momento que es lo que dice Joe Dispenza, que te armas de valor, piensas que eso lo tienes que cambiar y realmente lo cambias, puesto que sin saber nadar nada en absoluto, yo comencé a meterme por los 4 metros agarrándome a la orilla, a la barandilla, lo que había para agarrarte, y me iba soltando, iba tratando de flotar, primeramente flotar, luego braceaba algo y bueno, así en muy poquito tiempo, en 3 o 4 días,
prácticamente ya era capaz de nadar. No nadar bien, pero sí de manera que cuando me tirasen los graciosos no se pudiesen reír, puesto que yo salía perfectamente. Y a partir de ahí ese verano no solamente nadaba, sino que ya me metía a los 4 metros, buceaba, llegaba abajo, etcétera, etcétera. O sea, mi mente pasó de tener miedo a meterme ahí a querer meterme y disfrutar con los demás de nadar en los 4 metros, bucear y hacer lo que hubiese que hacer. Por eso en este capítulo lo que explica son muchas cosas de cómo la mente puede cambiar la materia. En este caso, la materia que hay aquí arriba. Y eso lo podemos hacer todos. ¿No os ha pasado alguna vez algo parecido? Tener que enfrentaros a algo que creíais que no ibais a ser capaces de superar y lo habéis conseguido. ¿Podéis contarme aquí alguna de vuestras historias en los comentarios? No muy larga, pero bueno, algún cambio que hayáis conseguido. Bueno, entonces Joe Dispenza, como en el primer capítulo cuenta que tuvo un accidente en el que se fracturó una vértebra y prácticamente le dijeron que no podría andar si no se operaba y lo superó, él empezó a preguntarse cómo era posible que mediante la mente se pudiese dominar el cuerpo, ¿no? Se pudiesen hacer cambios tan grandes. Y también a preguntarse, bueno, pues el porqué de las enfermedades que tenemos, si son genéticas, si realmente nos afectan tanto como nos cuentan, o hay algo más que podemos hacer aparte de medicarnos, de operarnos, etcétera. Y comenzó a estudiar diferentes casos de enfermedades complicadas que las habían superado, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo cuenta 2 casos que son de Dean, un señor que cuando llegó a visitarlo tenía 2 tumores bastante importantes en la barbilla y en la frente, ¿no? Y estos tumores se debían a que tenía leucemia. Entonces, 25 años atrás los médicos ya le habían dado 6 meses de vida y le dijeron que no había prácticamente tratamiento ni nada que hacer, y esta persona se metió en la cabeza que quería ver la graduación de su hijo. Y mucho tiempo pasó cuando lo volvió a ver Joe Dispenza y le contó que había llegado a la graduación no de su hijo sino de su nieto, ¿no? Y le preguntó que qué hacía para estar así, ¿no? Puesto que es una enfermedad, que no es una herida, que no es una fractura, que es algo que no tiene prácticamente tratamiento, y los médicos le habían dado 6 meses de vida, y este hombre lo único que le dijo es que no tomaba nada, no hacía nada, simplemente que había tomado la decisión de, por supuesto, ver a su hijo graduarse y a su nieto. Eso le lleva a estar en un estado en el que ni esta enfermedad tan grande puede con él. Luego cuenta otro caso de Sheila, que tenía muchísimos problemas a nivel digestivo, a nivel de migrañas, de cansancio, bueno, un cuadro de síntomas bastante grande, ¿no? Y llevaba mucho tiempo padeciendo, hasta que alguien le habló de que podía ser de origen emocional. Ella tuvo muchos problemas con sus padres, puesto que se separaron cuando era pequeña, y pasaba la mayor parte del tiempo sola, y además un poco se autoculpaba de que sus padres se hubieran separado, ¿no? Entonces tenía como un rencor hacia sus padres, y tenía como diría, una emoción muy fuerte hacia sus padres. Entonces no conseguía que ningún tratamiento le aliviase, y no conseguía que nada la mejorase. Y llegó un momento que tomó la decisión de perdonar a sus padres y de olvidar esos rencores
y de tratar de vivir de otra manera, ¿no? De ser ella misma, de vivir ahora en el presente y olvidarse de todo ese pasado. A raíz de ahí empezó a mejorar en todo, su estómago cambió, su energía, se le quitaron muchos dolores, etcétera, etcétera. Consiguió llegar a tener una vida normal sin prácticamente medicarse, lo que antes ni medicándose conseguía mejorar. Entonces Joe Dispenza lo que comenzó a ver a raíz de estos casos, estos y otros más, quiso investigar sobre qué pasa con el cerebro, cómo es capaz de cambiar nuestro cuerpo, y ha llevado a cabo muchos estudios en gente que ha salido de enfermedades y problemas bastante graves. Bueno, se dedicó a investigar este tipo de casos, ¿no? De recuperaciones tan raras y bueno, que no tenían mucha explicación. Entonces se inscribió para ello en una escuela que se llama RAPMA, que es Escuela de Iluminación Espiritual o algo así. Se dedica sobre todo al estudio de lo que he dicho antes, la mente sobre la materia, ¿no? Entonces ahí empezó a haber casos de curaciones milagrosas, por llamarlo de alguna manera, y aparte muchos de los otros casos que estudió de recuperaciones habían estado en esta escuela. Entonces lo que él quiere decir, por ejemplo, es que el tema de los milagros lo damos a algo que no tiene explicación, ¿no? Que se nos va de las manos, que es algo sobrenatural. Pero claro, imaginaos alguien que hace siglos se tira desde un avión en paracaídas como hoy y aterriza en un sitio público, ¿no? La gente lo consideraría un milagro, pero sin embargo es un avance de la ciencia. El problema que tenemos hoy en día es que la ciencia no quiere avanzar más de cierto sitio, ¿no? Puesto que hay cosas que no tienen todavía no tienen explicación, y por eso, como diría, no nos lo creemos. Sobre todo los científicos tratan de que no creamos en eso, pero sí que es cierto que los milagros dejan de ser milagros cuando ocurre una vez y otra vez y otra vez, por mucho que no encuentren explicación, pero ya no son puras coincidencias, ya hay algo más. Es en lo que está, por ejemplo, Joe Dispenza, Gregg Braden, hay mucha gente que está tratando de estudiar esto y de darle una cierta explicación. Entonces él lo que sí trató es de ver qué puntos en común unían a esta gente que había conseguido curaciones tan importantes y sin tratamiento, sobre todo gente que les habían dado 6 meses de vida o problemas muy graves que habían conseguido superarlos, y encuentra 4 puntos en común dentro de estas personas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al estudio de estas personas es que las hay de todas las edades, de todas las educaciones, de todas las culturas, etcétera, puesto que hay gente que fuma, gente que no fuma, gente deportista, gente religiosa, no religiosa, gente con un nivel cultural alto, otros bajos, o sea, son gentes de cualquier forma. No hay individuos que tengan un parecido o que sean iguales por algo, no sé, por la religión, no tiene nada que ver. En los estudios que llevó a cabo había gente de todo tipo. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que ver, que coinciden, es que esta gente cree que hay una especie de energía, como diría, de energía o fuente, que es algo innato en nosotros y que
trabaja durante todo el tiempo a favor nuestro. Entonces, esa energía, ese campo, como quieras llamarlo, realmente está ahí. Esa energía o inteligencia innata realmente es la que nos da la vida, la que nos da la fuerza. Es algo inconsciente que tenemos ahí, que por ejemplo hace que el corazón lata, nos ayuda a respirar, hacemos la digestión sin pensar en ello siquiera. Ahora mismo hay 100.000 millones de células en mi cuerpo que están haciendo reacciones químicas para que yo os esté explicando esto, y realmente es algo inconsciente en nosotros, que lo tenemos ahí, pero que a veces lo que hacemos es que lo bloqueamos. Entonces, toda esta gente que ha tenido remisiones espontáneas realmente han creído en esa inteligencia o fuerza interior, que es la que, como diría, la que reorganiza todo, la que recompone todo y la que trabaja por nosotros. Aunque estemos dormidos, sigue trabajando y sigue organizando nuestro cuerpo. Entonces, ese es un punto en común en el que todas las personas que tenían algún tipo de remisión pensaban constantemente y interiorizaban que esa propia fuerza, igual que había sido capaz de darles la vida, podía regenerar su cuerpo y cambiar el problema que tuviesen. Entonces se enfocaban mucho en el tema de esta fuerza, como quiera llamarlo, fuente, energía superior, inteligencia superior, como quieras, pero es algo que está dentro de nosotros, que no tenemos que pensar, por ejemplo, en que lata nuestro corazón, ni siquiera en que nuestra sangre circule. Esa inteligencia se está encargando ya de hacerlo por nosotros. Esta inteligencia va mucho más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? No tiene nada que ver con tomarte una pastilla o con realizar un tratamiento o una terapia, ¿no? Esa inteligencia es algo más que un tema espiritual, ¿no? Es como una energía que está esperando a que le demos el permiso para que trabaje sobre nosotros, porque muchas veces estamos tan desconectados de nosotros mismos que ni siquiera pensamos en eso, ni siquiera pensamos en lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, con lo cual lo estamos limitando, le estamos quitando energía y le estamos quitando la fuerza que tiene para recomponerse y para salir adelante de cualquier problema y de cualquier situación. Esa inteligencia es la que nos hace ir a lomos de un gigante, como dice este capítulo, puesto que es algo más grande de lo que imaginamos y mucho más grande, por supuesto, que cualquiera de nosotros. Otra de la segunda parte en la que coincidían muchas de estas personas es en el pensamiento. El pensamiento realmente lo que hace es que cuando repetimos el mismo pensamiento estamos creando nuestra realidad, estamos cambiando cosas. Por eso una de las principales cosas para desarrollar el cerebro tiene que ver con el pensamiento, puesto que hay veces que nos enfocamos solo en lo malo, ¿no? Nos enfadamos con la gente, nos enfadamos con nosotros mismos, estamos siempre estresados, que por cierto os voy a poner un vídeo de el enfado y sus consecuencias, que creo que es interesante que lo veáis. Entonces, los pensamientos generan reacciones químicas en el cerebro. Depende de cómo pensemos, esas reacciones químicas nos pueden hacer bien a nuestro cuerpo o nos pueden hacer daño. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que se genera con el estrés, y un exceso de cortisol en el organismo nos puede generar diferentes problemas y trastornos. De hecho,
muchas de las enfermedades las tratan con cortisona, que lo único que hace la cortisona realmente es aumentar ese proceso de cortisol, porque viene bien cuando tenemos un peligro, cuando necesitamos, pues eso, a lo mejor que se cure una parte de nuestro cuerpo, o tenemos que huir, o tenemos que hacer frente, bueno, pues a un trabajo excesivo, etcétera. Pero ese cortisol, cuando ya estamos en reposo, ese cortisol se tiene que ir eliminando de la sangre, porque si no nos va a perjudicar. ¿Qué pasa? Que muchas veces no solamente lo tomamos vía oral por prescripción médica, sino que además lo tenemos siempre en la sangre, puesto que estamos constantemente estresados. Tenemos el cuerpo, como diría, en un estado de reacción que nos hace segregar esa hormona que no es nada buena. Y si cambiamos ese pensamiento, cuando entramos en un estado de relajación, estamos haciendo otras reacciones químicas. Es igual que cuando pensamos en algo agradable, o estamos de vacaciones, que nos olvidamos del estrés del trabajo, entran en nuestro torrente sanguíneo otro tipo de hormonas, neuropéptidos, etcétera, que lo que hacen es que ayudan a recuperar el organismo, ayudan a hacer que nos sintamos bien. Es igual que, por ejemplo, el deporte, ¿no? Con el deporte se segregan endorfinas que nos ayudan a hacer que nos sintamos bien, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de adicción que a veces nos generamos con el deporte, porque necesitamos ese tipo de hormonas o de sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Y el pensamiento cambia la parte química de nuestro cuerpo a través del cerebro. Y aquí os dejaré otro vídeo donde explico, y lo vais a ver muy bien, cómo un pensamiento puede debilitar o fortalecer tanto un músculo como una persona. Entonces, si esos pensamientos los mantenemos en el tiempo, nos puede hacer daño. Estas personas que consiguieron remisiones espontáneas se esforzaban por tener esos pensamientos buenos me refiero, y los hacían de tal manera que parecía como si fueran totalmente reales, y mantenidos en el tiempo consiguen que realmente esos pensamientos, como diría, se hagan realidad, ¿no? Si han pensado en recuperarse de sus problemas o de sus enfermedades, llega un momento que eso pasa a ser verdad, porque ha habido ciertos cambios químicos que muchas veces con pastillas no se pueden conseguir. Bueno, la coincidencia número 3 entre todo el grupo de personas que investigó es que realmente podemos reinventarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a veces estamos en un estado de pensamientos y de acciones totalmente rutinarios, y realmente no salimos de ahí hasta que no tenemos un grave problema, y entonces empezamos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Y si hiciera esto? ¿Qué pasaría? ¿Y si hiciera lo otro? Y bueno, estudió casos de personas que realmente cambiaron totalmente el pensamiento, ¿no? Dejaron el pensamiento habitual que tenían atrás y comenzaron uno nuevo. Pero no solo eso, sino que hay personas que incluso cambiaron totalmente el estilo de vida, ¿no? O bien yéndose a otra ciudad, o cambiando de trabajo, o cambiando varias cosas en su vida. Yo sé que esto es complicado y que no todo el mundo puede hacerlo o se ve capaz de hacerlo, pero realmente es así, porque muchas veces te enfrentas a un trabajo nuevo en el que no sabes hacer nada, que crees que va a ser imposible para ti, y sin embargo, una vez que aprendes, llevas un tiempo haciendo las mismas cosas, repitiendo, realmente te haces un experto, ¿no? Consigues manejar ese tema de maravilla.
¿Qué pasa? Los científicos han estudiado esto y es que se crean nuevas redes neuronales, ¿no? Puesto que antes se decía que a partir de cierta edad se morían las neuronas y nuestro cerebro empezaba a involucionar, hoy en día se ha descartado totalmente, puesto que si hay grupos de neuronas que se activan juntas, crean nuevas redes neuronales, con lo cual no es que crezca más el cerebro, sino que se vuelve, como diría, más potente, ¿no? Es como un ordenador que le vas metiendo información. Entonces, cuando tú aprendes a hacer algo nuevo, llega un momento en que se hace automáticamente, con lo cual hemos creado una red neuronal nueva. Y eso se consigue también a través del pensamiento, puesto que se hizo un estudio a nivel científico con 4 grupos, a los cuales al primer grupo les enseñaron a tocar una melodía en un piano con unos acordes con una mano, ¿no? El segundo grupo realmente le dijeron que tocaran el piano, pero sin enseñarles nada. El tercer grupo tenía que observar al primer grupo, ¿no?, cómo tocaba y aprenderse de memoria los movimientos que hacía para tocar el piano, y lo que hacían es que en vez de tocar el piano pensaban, memorizaban como si lo estuvieran tocando. Y otro cuarto grupo que realmente no hacía nada. Al cabo de un tiempo que estuvieron practicando, hicieron un examen con electrocardiogramas de estos que ponen para ver las funciones del cerebro, y mientras hacían eso, y realmente se dieron cuenta que el grupo que tocaba físicamente el piano y el que pensaba cómo lo tocaba, que lo había memorizado, realmente se activaban prácticamente las mismas partes del cerebro. Con lo cual quiere decir que muchas veces cuando estamos concentrados pensando en algo, se lleva como si fuese a nivel físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, como os diría, yo antes de mover la mano así tengo que pensar en hacerlo, ¿no? Y hay un ejemplo que pone en el primer capítulo Joe Dispenza, que es, si tú coges y haces, por ejemplo, este ejercicio, tocas el dedo meñique, el índice, el anular y el corazón, meñique, índice, anular y corazón, lo haces 2 o 3 veces y luego lo realizas mentalmente, sin hacerlo, vuelves a hacerlo otra vez y te saldrá más rápido, ¿no? Sí. Puedes hacer la prueba, hacer un patrón de tocar los dedos, pero muy poco tiempo. Lo imaginas, te concentras en hacerlo como si lo hicieses mentalmente, y te va a salir más rápido y más fácil cuando vuelvas a hacerlo otra vez. Y os voy a poner otro ejemplo muy importante, que ese sí que es totalmente cierto. A mí me gusta, o me gustaba, la Fórmula 1, ahora ya no me gusta tanto, ya no la sigo tanto, pero en la época buena de Fernando Alonso, por supuesto, era un gran seguidor. Y bueno, veía los previos antes de las carreras y sí que me llamaba mucho la atención, puesto que antes de la competición se metían a sus motorhomes, ¿no?, a sus habitaciones, y hacían un tiempo como de meditación. Entonces, algunos que les preguntaban les explicaban, y lo que hacían es que cuando ya habían memorizado bien el trazado, puesto que habían hecho varios entrenamientos para la clasificación, para preparar el vehículo, etcétera, ya tenían grabado el circuito y ya tenían grabado las velocidades, todo. Entonces hacían una meditación imaginándose que ya estaban con el coche, ¿no? Cerraban los ojos y hacían sus propias carreras a nivel mental. Eso les hace ir un paso más por delante, eso les hace ser mejores. Entonces, cuando vas a hacer un deporte o cuando vas a hacer algo, ya hay muchas disciplinas que utilizan esto, lo que llamamos meditación, pero realmente lo que están haciendo es un repaso mental
para que luego les cueste menos. Por lo tanto, este es otro punto en común, reinventarnos de esta manera, trabajando con la mente para cambiar todo, nuestro cuerpo y nuestro entorno. En neurología hay un concepto que se llama aprendizaje hebbiano, y lo que significa es que cuando las neuronas se activan juntas, se estructuran juntas, y esto, cuando se hace repetidas veces, las conexiones son más fuertes, más ricas y más potentes. Por lo tanto, hay otro concepto que es: si no lo usas, se pierde. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando dejamos de usar ciertas redes neuronales, estas se van perdiendo, ¿no? Luego nos cuesta más, pues por ejemplo, si habíamos aprendido algo de memoria o lo habíamos aprendido muy bien y dejamos de hacerlo durante años, llega un momento en que se pierde. Siempre queda un poquito de memoria que podemos ir desarrollando otra vez si nos ponemos, pero realmente cuando dejan de activarse también se pierde. Bueno, yo sé que esto es un poquito rollo, que el vídeo va a ser largo y posiblemente para algunos de vosotros muy aburrido, pero bueno, creo que está bien, que hay gente que está interesada en esto, y bueno, yo lo hago para esa gente. Entonces, espero que más o menos lo entendáis, puesto que cuesta un poquillo de trabajo de resumir un libro, no sé, para algunos complicados, para otros está bien, y cuesta un poco trabajo de hacerlo de forma que lo podáis entender, y por supuesto no leerlo todo así, a soltarlo ahí sin más. Bueno, vamos con el cuarto concepto que se encontró en esta gente que tenía esas remisiones espontáneas. El cuarto concepto es que la propia concentración que se tiene hace que se pierda el tiempo y la orientación. ¿Qué quiere decir? A mí me ha ocurrido. Si alguien ha hecho esto, puede ser que me lo corrobore y piense igual que yo, ¿no? Si has meditado alguna vez, y digo meditar por decirlo de alguna manera, pero realmente para mí meditar es cerrar los ojos y tratar de, ¿cómo diría?, un poco de perderte, ¿no?, de controlar tu mente. No se trata de dejarla en blanco, no se trata de tener pensamientos positivos, no. Yo hago una técnica que me relajo, me concentro en una parte del cuerpo y siento como mi cuerpo flota, siento cosas que son realmente buenas, ¿no? Eso me hace recuperarme y tener, sentirme de otra manera, ¿no? Entonces, ha habido veces que cuando lo he hecho bien, porque ya digo que cuesta, no es fácil, se pierde totalmente el tiempo, la orientación, ¿no? Cuando tú crees que a lo mejor has estado 5 minutos, resulta que has estado 15 o 20, y a veces cuando abres los ojos no sabes bien dónde estás, no sabes si estás en tu casa, si no sabes dónde te encuentras realmente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ha funcionado, ¿no?, que hemos hecho algo en nuestro cuerpo. Ahí es donde trabaja esta energía, esta inteligencia innata, porque realmente ahí es donde está habiendo unos cambios químicos, unas reacciones en el cuerpo, puesto que de manera automática el cuerpo está haciendo lo que habitualmente nosotros no le dejamos, puesto que lo bloqueamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros esfuerzos. Entonces, cuando entramos en ese estado, realmente está cambiando todo en nosotros. Por eso, si haces algo de esto y te sientes bien, es porque hay un cambio dentro de ti. Más adelante iré explicando alguna cosilla, pero ya digo que no es nada fácil. Pero bueno, si os interesa el tema, puedo incluso mostrar algunas de las técnicas que yo hago para llegar a
a esta concentración y a esta, como diría, esta pérdida de la noción del tiempo. Bueno, os voy a hablar un poco de lo que es la atención. La atención en sí es un estado de conciencia, como diría, puedo llamarlo puro, puesto que cuando tú estás con un estado de atención total no sientes nada de lo que hay alrededor. Imagínate que estás leyendo un libro y estás totalmente metido, ¿no? Estás que te interesa mucho el libro, ¿qué tal? Y por ejemplo, pues hay ruidos de algún coche, algún ladrido de un perro, o si estás en casa, por ejemplo, suena el teléfono o el timbre y tú ni siquiera lo oyes. Eso es estar en un estado de atención plena, que por cierto los hombres lo tenemos mucho más fácil que las mujeres. No sé si os habrá pasado, pero cuando un hombre está, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, una película o leyendo un libro, como he dicho, posiblemente no va a escuchar a su mujer cuando lo esté llamando o no va a escuchar otras cosas, porque nos cuesta muy poco concentrarnos en una cosa solo. Las mujeres normalmente no son capaces, tienen que estar centradas en múltiples cosas, por eso también suelen tener más problemas, y no es algo que me esté inventando, está demostrado científicamente. Entonces debemos de aprovechar ese estado de atención para, igual que lo ponemos en las cosas que nos gustan, por ejemplo cuando queramos hacer algún tipo de meditación, de relajación, o simplemente centrarnos en una parte de nuestro cuerpo para, al crear esa atención, estamos llevando cierta energía, ciertas reacciones a esa parte y nos va a ayudar a recuperarla. Entonces, Joe Dispenza habla del lóbulo frontal, que es como la evolución del hombre, ¿no? La última parte del cerebro que se ha desarrollado. Y ese lóbulo frontal nos da, como diría, esa conciencia, ¿no? La toma de decisiones, los pensamientos, nos da otra capacidad. Entonces podemos aprovecharla para nuestro bien. Entonces una de las técnicas que hago es centrarme aquí, y luego cuando estoy totalmente en ese estado de atención puedo llevar, como diría, mi pensamiento, mi energía a cualquier parte del cuerpo que lo necesite, para recuperarme mucho mejor si tengo algún problema, o simplemente si estoy estresado, para relajarme, etcétera. Bueno, voy a cortar aquí el vídeo porque queda todavía bastante de este segundo capítulo, entonces más adelante haré otra parte, porque si no se va a alargar mucho el vídeo y no quiero aburriros para nada. Entonces me despido ya de vosotros, puesto que está bien ya de charla, y bueno, si os gusta, os digo si os gusta porque habrá mucha gente que no le guste este tipo de temas y se le haga muy pesado, pero bueno, si os gusta, darme un like y bueno, entenderé que todavía queréis más. Entonces seguiremos con la segunda parte y seguiremos desarrollando el libro. Ahora, un ejercicio para que hagáis en casa, para que empecéis un poco a investigar y a ver cosas y cambios en vosotros, ¿no? Simplemente os vais a sentar y vais a cerrar los ojos, y no vais a hacer otra cosa, nada más que respiráis profundamente 3-4 veces, pensando que el aire que respiráis es algo puro, algo limpio, que limpia todo vuestro cuerpo, y cuando soltáis el aire, cuando inspiráis, echáis todo lo malo. Imagináis que echáis todo lo malo. Entonces, hacerlo 3 o 4 veces para que baje todas las pulsaciones, todo, para dejar mi cuerpo en un estado, como diría, más limpio y más puro. Y simplemente os vais a centrar en este punto, aquí, entre las cejas. Vais a tratar de sentir esa zona. Yo os aconsejo que cojáis un reloj, como yo tengo aquí, y bien puesto por ahí en algún sitio y demás,
lo que podéis hacer es ver el tiempo que sois capaces, ¿no? Al principio seguramente que no aguantaréis apenas ni 5 minutos, pero a medida que vayáis sintiendo cosas, lo vayáis entrenando, es como todo, os vais a sentir mejor y vais a empezar a notar que os cuesta menos centraros ahí. Primero eso, ¿vale? Luego os iré diciendo alguna cosita más. Y por supuesto, si tenéis buenas sensaciones, si os gusta lo que digo aquí, cualquier cosa, aquí abajo en los comentarios, y suscribíos a mi canal, ¿vale? Venga, me despido de vosotros, que sigáis aprendiendo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.